Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos con esta transmisión especial que dimos en llamar Radio en Vivo, organizada por las mujeres y diversidad de la Comisión Gremial Interna de Rectorado y Consejo Superior. Les damos la bienvenida a todos y todas los aquí presentes. Bueno, nos juntamos hoy acá. Voy a presentar a quienes me acompañan. En principio, un agradecimiento especial a Raquel Blanco, nuestra invitada especial para esta charla. Raquel es una militante feminista, es fundadora y co-directora del Observatorio Ahora que se nos ven y participa activamente ya hace muchos años. Es la compiladora de este libro que ven acá adelante, que compila las historias de nuestro Ni Una Menos, que arrancó por allá por el 2015. Y bueno, la invitamos para justamente poder conversar hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora sobre esta actualidad que estamos viviendo relacionada con el avasallamiento de nuestros derechos como mujeres, como diversidad y también como ciudadanos de este país. Vamos a hablar sobre la última reforma laboral que justamente se promulgó en el día de hoy fue publicada en el boletín oficial, y cómo esto nos afecta, este modelo oficial que plantea el gobierno, afecta nuestras vidas. Me acompaña Sabrina Papaterra, mi compa de rectorado, que va a estar co-conduciendo conmigo, y también agradecemos especialmente a Julieta Vitulo, que es nuestra secretaria de Políticas y de Interior de nuestro sindicato ACUBA. Antes de empezar, queremos hacer unos agradecimientos especiales, porque acá trabajó mucha gente en la organización, en principio a todas nuestras compañeras y compañeros de la Comisión Interna, de nuevo a Julieta y a Claudia Rasti, que es nuestro delegado general, que hoy, por estar ejerciendo acciones de cuidado, no ha podido estar presente, pero nos ha enviado sus saludos y su apoyo para esta actividad. Le mandamos un fuerte abrazo a él. En especial también a nuestros compañeros de sonido que hicieron todo para que podamos estar hoy acá y transmitiendo en vivo junto con Leandro Geschberg. Le mandamos un beso a él también, que también se está ocupando de las tareas de cuidado, que bueno, de eso vamos a hablar, de compartir, ¿no? Esas tareas entre varones y mujeres y que no sea solo una carga para nosotras. También queremos agradecer a Martín San José, a Sanjo, que es el director general de mantenimiento, de servicios y mantenimientos, que nos habilitó también toda la técnica para el día de hoy. No me quiero olvidar nada, por eso voy a leer. A los chicos de sistemas que nos aseguraron poder tener internet para esta transmisión en vivo. Y por supuesto a nuestros compañeros de mantenimiento y la intendencia de este edificio, a todos quienes están en Uriburu 950, que pusieron mucho de sí para poder tener hoy esta charla con ustedes. Creo que no me olvido de nadie. Y bueno, vamos a arrancar a conversar. Bueno, un poco es esto, Raquel, queríamos que nos dieras tu mirada respecto a cómo esto afecta la reforma laboral en particular, pero todas estas políticas que no tienen en cuenta, ¿no? que niegan las asimetrías de poder, básicamente, cómo nos están afectando tanto, que afecta a las mujeres, pero también como el incremento de la violencia institucional, incrementa la violencia específica hacia nosotras y las mujeres y las diversidades. Bueno, voy a arrancar, voy a poner el micrófono más cerca porque me da que si no, no se escucha. Agradecerles la invitación a Nati, a Julieta, a las compañeras con las que ya hace un tiempo venimos caminando juntas, encontrándonos, a pesar de quizás recorridos distintos, anteriores, en esta necesidad de volver a reagruparnos desde los feminismos frente al avance de la ultraderecha en la Argentina, ¿no? Cuando pensaba un poco qué aporte hacer a esta conversación, que me parece que lo más rico es que también en algún momento pueda haber un ida y vuelta, porque trabajadoras somos todas y tenemos muy en claro cómo nos afectan todas estas medidas a partir de la reforma laboral que entra en vigor ahora, sino también cómo nos ha afectado el hecho de ser mujeres durante toda nuestra historia, todas las desigualdades y todas las discriminaciones que hemos padecido para estar en los lugares que estamos, ¿no? Porque
Lo cierto es que si estamos sentadas acá es porque somos unas privilegiadas. Hay muchas mujeres que hoy siguen estando adentro de sus casas, ocupándose solamente o principalmente de las tareas de cuidado que sabemos no son reconocidas ni valoradas, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero sin tener tiempo y capacidad y posibilidades de participar del espacio público por el que tanto lucharon las feministas, las históricas, ¿no?, que nos antecedieron, desde las sufragistas en adelante, todas. Entonces, bueno, el ganar el espacio público, tomar la voz, estar acá debatiendo sobre la resistencia frente al avance de la ultraderecha ya es un montón, y es muy válido y es muy importante. Yo pensaba, digo, bueno, cuando hablamos de la división sexual del trabajo y la división social de los cuidados, tenemos que remitirnos a qué es la piedra angular sobre la que se asienta el patriarcado. O sea, este sistema milenario de opresión de las mujeres, ¿sí?, que nos ha hecho creer y le ha hecho creer a la sociedad que por el solo hecho de ser mujeres o identidades feminizadas, tenemos condiciones naturales o mejores condiciones para hacernos cargo de las tareas de cuidado. Mientras que a los varones les ha reservado el espacio público, ¿no? Y ese espacio público, por supuesto, es mucho más reconocido, ¿no? El trabajo que se desarrolla fuera del hogar, en líneas generales, tiene un reconocimiento, una valoración, hay una remuneración por esas horas de trabajo invertidas en una fábrica, en una empresa, en cualquier otro sector donde estén empleados los varones. Bueno, lo cierto es que esta división sexual del trabajo y esta división social de los cuidados ha hecho que las mujeres estemos en inferioridad de condiciones, ¿no? Esta es una situación estructural que no se ha revertido en ningún caso. O sea, nosotras estamos hoy frente a un gobierno que tiene un posicionamiento ideológico de ultraderecha, que por supuesto defiende el sistema capitalista y la libertad que pregona es solo libertad para los empresarios y para los ricos, pero que por supuesto tiene una profunda convicción de que las mujeres no tenemos que tener derechos a participar en el espacio público, que tenemos que estar calladas y volver adentro de nuestras casas. Esto lo han dicho incluso seguidores, ¿no? Y sus streamers favoritos, ¿no? Entonces tenemos un avance no solo sobre el no reconocimiento de algo tan evidente como son las violencias, sino el no reconocimiento del solo derecho de las mujeres a poder salir de nuestras casas a reclamar trabajar en igualdad de condiciones. Entonces, este es un gobierno de corte de ultraderecha que se posiciona fuertemente en contra de los derechos de las mujeres, es misógino, lo ha expresado en reiteradas oportunidades, y nos ha puesto a las organizaciones feministas como una de sus principales enemigas. Esto no es casual, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a tener que ver la reforma que propusieron y que se aprobó, la reforma de la ley de contrato de trabajo, omite de plano el reconocimiento de estas tareas de cuidado, que en paréntesis les voy a dar algunos datos que me los anoté para darlos precisos, porque son datos construidos a partir de la gestión de Mercedes de Alessandro en la Dirección Nacional de Economía y Género y la gestión del gobierno anterior. Nosotros calculamos durante esos años cuánto aportan estas tareas de cuidado que llevamos adelante las mujeres e identidades feminizadas dentro de nuestros hogares a las economías de los países. Y esto en sintonía con lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Entonces, arroja que las mujeres con este trabajo invisible, pero tan importante que es sostener la vida, aportamos el 16% del Producto Bruto Interno de las economías de nuestros países. No solo eso, sino que esta desigualdad de raíz de la que partimos nos indica también que existe, y que previo a esta reforma laboral, la brecha salarial es del 27%. O sea, la brecha en promedio de lo que ganamos menos las mujeres que los varones es del 27%. Si tenemos que ir al mercado informal, vamos a ver que esta brecha se acrecienta al 40%. Digo, en estas condiciones estamos llegando a la implementación de una nueva ley que va a ser mucho más regresiva. Después que veníamos de ya haber conquistado la igualdad en el acceso al empleo. Intentamos porque se llegó a presentar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de un sistema integral de cuidado, ¿no? Para que justamente se trabaje fuertemente en cómo estas tareas de cuidado empiezan a ser corresponsabilidad de los varones, del Estado, ¿sí? De las empresas. Bueno, ese debate quedó trunco a partir de la institución de Milei, y hoy estamos discutiendo de nuevo, volvemos a poca cero, digo, pero no es que llegamos
con las tareas de cuidado absolutamente reconocidas y valoradas por la sociedad. No, este gobierno viene a reforzar que eso lo hacemos con amor y lo hacemos las mujeres puerta dentro de nuestro hogar y chita en la boca le que quiera reclamar. Entonces, si tenemos que seguir hablando de lo que representa lo que nosotras hacemos en términos de trabajo, vamos a decir que el sector del cuidado aporta mucho más que otros sectores de la economía formal. Bueno, y dentro de las brechas y las desigualdades, ¿qué vamos a observar? Que, por supuesto, las mujeres somos las más desempleadas dentro de los desempleados. Existe una brecha en desocupación también que afecta principalmente a las mujeres jóvenes en nuestro país, ¿sí? Mujeres entre 14 y 29 años tienen una desocupación del 7,5%, mientras que para la misma franja etaria de varones esa desocupación se reduce al 5%. Y así podríamos seguir hablando de todas estas desigualdades que se traducen en relación al empleo, al acceso al empleo, a la permanencia y al salario. Entonces yo digo, nosotros el lunes vamos a hacer un paro, ¿no? Un paro, otro paro, porque también si hacemos memoria, el primer paro lo hicimos en el 2016, y ahí empezábamos a debatir con el envión que nos dio el 3 de junio del 2015 y que nos permitió incorporar otras consignas y otras reivindicaciones junto con el Ni Una Menos. Ahí empezamos a discutir que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de nada más y nada menos que principalmente el trabajo que desarrollamos dentro del hogar, que carece de valoración y reconocimiento por parte de la sociedad y principalmente por parte del Estado que justamente nos recarga a nosotras con esas tareas. Pero bueno, digo, desde el 2016 acá, todos los 8 de marzo volvemos a poner este tema en discusión y este 8 de marzo no es un 8 de marzo más. Esta reforma laboral atenta contra los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Afecta e impacta de manera diferenciada en las mujeres y diversidades porque la raíz de desigualdad estructural persiste. Entonces va a afectarnos de manera desproporcionada, sin lugar a dudas. Si nos plantean jornadas que van a exceder las 8 horas, pero nosotras sabemos que tenemos que volver a nuestros hogares a cuidar a nuestros niños. Si nos dicen que las vacaciones van a ser recortadas y que no vamos a poder tomarnos más de 7, mientras que los pibes tienen casi 3 meses de vacaciones. Bueno, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo estuve desde el 5 de diciembre hasta casi esta semana con mi piba de vacaciones y yo teniendo que hacer malabares entre trabajo y sostener el resto de la vida. Bueno, si vamos a esos niveles de flexibilización, por supuesto que nada bueno va a traer para nosotras, por el contrario, esta reforma nos va a expulsar aún más del mercado del trabajo y nos arroja la informalidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que está creciendo, no? Y si ven algunos videos que dan ganas de reír, pero a la vez llorar, ¿no? En esto, si no sabes qué hacer, salir a luchar, que es lo que hay que hacer. Esto que Milei fue diciendo y que se reía Tenenbaum hace poquito de cuánta gente han sacado de la pobreza, realmente me parece terrible. No, me fui con esa pelota para otro lado. No, lo que yo quería decir es que nosotras necesitamos tener en claro que esta reforma no trae nada bueno para con nosotras, que lo que crece es la informalidad, crece las aplicaciones de reparto y de transporte que no tienen ningún tipo de reconocimiento laboral, o sea, crece la precarización de nuestra vida y en eso la doble y triple jornada que sostenemos las mujeres por nuestros cuerpos cada vez nos va a pesar más. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de lo que venimos haciendo en estos años, que no es más que poner el cuerpo en la calle. Es por ahí, porque a pesar de que nos cuesta y de que el contexto no nos ayuda, y de que también el gobierno juega con el desgaste emocional, tenemos que estar unidas, sosteniéndonos, sabiendo que es entre nosotras que vamos a resistir el avance de esta política de crueldad y ajuste. Así que, gracias por el espacio y seguimos ahora entrando. Bueno, gracias, Raquel. Yo le daré una palabra a Julieta. Primero que algo me olvidé y tengo que agradecer especialmente también a la dirección de Archivo Histórico, al área de imprenta que nos ayudó con los flyers y también hablando de las tareas de cuidado y estas normas regresivas, contarles que ampliamos nuestra línea de tiempo, que es una línea de tiempo que armamos en el 2022 con los hitos, ¿no? Que fueron sucediendo a nivel normativo tanto en el país como en nuestra universidad. Nos ayudaron a agregar que en el 2023, desde nuestro sindicato, el sindicato y la Universidad de Buenos Aires, se firmó un acta paritaria local, ampliando las licencias
cuidado justamente en esta inteligencia de que si nosotros podemos propugnar el cambio cultural, pero sin políticas públicas que acompañen esos cambios, es imposible realizarlos. Así que bueno, un poquito también de eso que vamos a hablar con vos, Juli. Bueno, gracias. Tengo ahí, ¿se escucha? Bueno, la idea es que también pueda circular la palabra, así que yo casi a la mitad de lo que voy a decir me encantaría ver alguna mano levantada con algún aporte de todas ustedes, porque es lo que necesitamos en este momento, las mujeres, las diversidades, reunirnos, volver a escucharnos, volver a hablar, volver a repasar todos esos temas que parecían sabidos, que parecían entendidos, que parecían que los teníamos muy internalizados y hace 2 años patearon el tablero y nos volvieron a infundir el miedo, nos volvieron a infundir la incertidumbre. Tenemos que recuperar esos espacios. Yo quiero destacar, primero agradecer a Raquel, una amiga que es verdad, venimos de distintos lugares y nos estamos encontrando caminando juntas, y me paro ahí para decir que afortunadamente el movimiento feminista en la Argentina, una vez más, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se definió en las asambleas hacer una marcha multitudinaria el día 9, lo hará en unidad de todas las mujeres y diversidades, en unidad de todas las centrales sindicales. Yo creo realmente que solamente desde el movimiento feminista y transfeminista es que vamos a poder lograr una alternativa, porque lo que hay que trabajar aquí es una alternativa a la derecha, a la ultraderecha que hoy nos gobierna. El resto no sé si va a llegar, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, porque únicamente de esa manera vamos a poder seguir. Estamos ya cansadas, agotadas de ver lo que viene pasando, de cualquier color político. Necesitamos nosotras trabajar, y la que tiene algún espacio partidario, hacer este mismo trabajo hacia adentro de su espacio partidario. Necesitamos eso. Por eso, cuando a las chicas de la Comisión Interna se les ocurrió esta actividad, no podía haber otro tema que no fuera la reforma laboral. Una reforma laboral que no viene a modernizar absolutamente nada, como dijo Raquel, como estamos leyendo en todas las aplicaciones, en las redes, de todo papelito que circula. Viene a precarizarnos, viene a poner 200 años atrás. 200 años atrás. Y tenemos que parar eso de alguna manera. Y esa manera, hoy, la única manera que entendemos que es posible es poniendo nuestros cuerpos en la calle, manifestando con la fuerza que tenemos nosotras, con la fuerza que sale de nuestras entrañas, con la fuerza que hemos obtenido todas las mujeres a lo largo de la historia de este país. Tenemos que volver a eso. Y tenemos que hacerlo sin miedo. Porque si nos gana el miedo, ganaron ellos. Sin miedo. Y tenemos que marchar este 9, para los cuales las convoco a marchar. Si no es con la Cuba, no importa. Marchen. Marchen con sus hijas, marchen con sus hijes, marchen con sus madres, sus tías, marchen con las agrupaciones a las que donde tocan el bombo o los tambores, donde practican alguna actividad. Es importante esta cadena. Es importante, muy importante en este momento. El 9 tenemos que reventar las calles. Quiero hacer una reflexión más a esto que me daba el pie Natalia, que la importancia de los convenios colectivos, ¿no? Porque esta ley viene a destrozar absolutamente todo. Nosotras nos podemos preguntar realmente qué pasa en la Universidad de Buenos Aires con las no docentes y esta ley, en función de lo que acabamos de escuchar, de este análisis que nos traía Raquel acá para compartir. Nosotros tenemos un convenio colectivo todavía, que hay que cuidar, lo tenemos fuerte. Y ese convenio colectivo, la ductilidad que tuvo de estar vivo permanentemente. Y en esta última reforma del 2023, donde se ampliaron las licencias, eso, compañeras, compañeros y compañeras, ha sido un trabajo de las mujeres.
Esa perspectiva se la hemos colocado nosotras. Porque si no somos nosotras las que estamos en las mesas de negociación paritaria y empujando esos temas, no aparece la perspectiva y lo que nosotros necesitamos decir. Entonces, efectivamente, mientras el resto de distintas ocupaciones y otros sindicatos esperaban ansiosamente esta ley de cuidados integral que quedó trunca, como decía Raquel, nosotras hemos podido construir esto dentro de nuestro convenio colectivo. Y tenemos que seguir trabajándolo. El año pasado hicimos una exhaustiva investigación que dentro de poco vamos a poder darla a conocer, a ver cómo funcionó, ¿no? El sistema de licencias una vez que lo pusimos como política pública hacia dentro de la universidad. Eso hay que seguir acompañándolo con formación, con capacitación, con sensibilización, básicamente. Y recordar entonces que lo más importante en este momento es la unidad. El 9 vamos a marchar todas juntas. Es importante resaltar eso. Únicamente de esta manera vamos a poder al menos saber que vamos a resistir, porque es lo que tenemos que hacer ahora. En este momento toca resistir y esperando que se pueda generar una alternativa distinta, política, que saque al gobierno nefasto de Javier Milei, que nos está oprimiendo y nos está matando. Porque no es solamente sobre los derechos, es los bancos de drogas, de la gente enferma, con cáncer o con cualquier cosa donde no existe esto. Es una política de exterminio. Y se la agarraron con los enfermos, con los niños y con las mujeres, básicamente. Bueno, hola, ¿cómo están? Recién pensaba en esto de la importancia de hacer mención de la ampliación de las licencias que tenemos en nuestro sindicato, porque la reforma laboral no amplía ni un solo día más para las paternidades, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo, digo, si nos estamos dando cuenta que las tareas de cuidado son indispensables que sean en equidad para el crecimiento económico del país, incluso, cómo, es posible que esto suceda. Y al mismo tiempo pensaba que en los últimos años, vos me mencionabas, Raquel, han crecido los discursos ultraconservadores que en esta división sexual del trabajo nos mandan a nuestras casas, ¿no es cierto? Y ocurre algo que yo hoy estaba observando las estadísticas del observatorio, donde paradójicamente los lugares en los que las mujeres son asesinadas, primero que es por parte de una pareja o expareja o por alguien conocido, o un familiar. Y segundo, que ocurre en sus propias casas. Entonces, como esa reflexión, quería extenderla para hacerte la pregunta de cómo podemos interpretar esta violencia, qué nos puedes decir de esto, de lo que está pasando en la sociedad, y en particular esta paradoja, ¿no? De los discursos que se acrecientan, como intentando remarcar esta división sexual del trabajo, pero paradójicamente nos llevan a un lugar donde podemos terminar muertos, literalmente. Bueno, qué importante porque nosotras venimos haciendo la reflexión siempre, ¿no? Desde el 2015 nosotras relevamos los casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la Argentina a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país. Y como decías, cerca del 70% de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas. El 10% son familiares, o sea, algún hombre del círculo íntimo. En líneas generales nos matan los hombres que dicen querernos, nos matan los hombres que son los padres de nuestros hijos e hijas, nos matan adentro de nuestras casas, ¿sí? Lejos de este mito de que el lugar más inseguro para las mujeres es el espacio público. Lo cierto es que viene siendo adentro de nuestro hogar y en manos de hombres que dicen querernos, ¿no? Con todo lo que eso implica para las mujeres que están atravesando violencia, que en muchos casos tienen que denunciar a estos hombres, que son los padres de sus hijas, ¿no? Y eso cómo opera también para desestimar muchas veces hacer estas denuncias. El dato que traías, Sabri,
es un dato muy importante, porque nosotras lo que empezamos a hacer es la distinción de cuántos de estos femicidios no solo ocurren en la vivienda de la víctima, sino que ocurren en la vivienda compartida con el agresor, ¿sí? Porque en la vivienda de la víctima puede ser una expareja que se acerque a la vivienda de la mujer y la asesine. En este caso estamos hablando de parejas que siguen conviviendo, y eso en el 23% de los casos de femicidios relevados, y nosotras observamos que en los contextos de crisis económicas con el que estamos atravesando, también en el 2019, con el último año de gestión de Mauricio Macri, no solo notamos el recrudecimiento de la violencia, sino que notamos el impedimento de la falta de autonomía económica como otro de los obstáculos a sortear por parte de las mujeres al momento de poder salir de estas relaciones violentas en las que se encuentran, ¿no? Por eso es que, a pesar que fue insuficiente y que podemos decir que las políticas que llevó adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad eran perfectibles, yo fui parte de esa gestión durante los 2 primeros años, creo que el programa Acompañar, por ejemplo, para citar uno de los tantos programas que se crearon, era sumamente importante para el acompañamiento de las mujeres en situación de violencia que llegaban a alguna institución del Estado a pedir ayuda, porque no contaban con un mango para poder hacer todo lo que implica en los primeros días cuando una mujer tiene que salir de su casa, que en muchos casos lo hace escondidas, lo hace huyendo, lo hace llevándose a los pibes, ¿sí? Y acá otra cosa muy importante que tienen ustedes, que es la licencia por violencia de género. En muchos lugares esa licencia no existe, entonces las mujeres dicen, me tengo que ausentarme en mi casa, me tengo que ir a la casa de mi mamá que queda en provincia, ¿cómo voy a hacer con el trabajo, con los pibes? O sea, eso requiere necesariamente del acompañamiento del Estado, económico e integral. Bueno, el programa Acompañar era eso, era una ayuda económica por 6 meses que equivalía a un salario mínimo vital y móvil, que aunque sí alcanzaba para la movilidad, para alquilar una pieza de hotel si no tenían esas mujeres a donde ir con sus hijos, para garantizarles la comida. Bueno, digo, esto, la movilidad, el techo, la comida, es algo que hoy está entre las principales preocupaciones que tenemos todas. ¿O no? O sea, si tenemos que alquilar, ¿cuánto nos sale alquilar? ¿Y cuánto es el ingreso que tenemos? Bueno, digo, está íntimamente ligada a la problemática y la situación de empobrecimiento y precarización de nuestra vida, a la imposibilidad de salir de relaciones de dependencia, de violencia, ¿sí? Entonces, ese es otro de los aspectos que nosotras tenemos que incorporar a la mirada cuando hablamos de por qué este gobierno tan perverso y tan cruel nos sigue sometiendo y nos lleva a situaciones de supervivencia y de precariedad como nunca antes, ¿no? Creo que frente a eso, tenernos y estar acá es muy importante porque esto también lo fuimos construyendo entre todos. Acá no hay ninguna iluminada, acá hay compañeras que nos organizamos y que fuimos protagonistas, yo les diría que de hitos que van a estar en la historia de nuestro país, ¿no? El Ni Una Menos es uno, los pañuelos verdes y la legalización del aborto es otro, compañeras. La autonomía y la libertad sobre nuestros propios cuerpos creo que es uno de los logros más importantes que hemos tenido las feministas en nuestro país. Y somos nosotras todas, todes, quienes lo conquistamos. Entonces creo que, digo, para no tener una mirada tan para abajo, porque es terrible, obviamente, la realidad que nos atraviesa, pero tenemos que confiar en nuestra fortaleza, en que esto va a pasar. Y yo creo que los feminismos somos de los actores políticos y sociales más importantes de este tiempo frente a los avances de la ultraderecha y el neoliberalismo en Argentina y en el mundo. Por eso, para Trump, para Milei, sí, para las ultraderechas conservadoras somos sus enemigos. Bueno, tenemos que estar muy orgullosas de eso, que nos sigan abusando, porque quiere decir entonces con que nosotras lo transamos, con que nosotras tenemos que claro hacia dónde vamos y que estamos luchando por nuestra vida. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, antes de volver a darle la palabra a Sabri, que quisiera que después te haga unas preguntas como representante de la juventud del rectorado, queremos abrir también la palabra, como dijo antes Julieta, a ver si alguien se anima a levantar la mano, decir alguna pregunta. Aprovechen que la tenemos a Raquel en este momento. Fiore. Alguien que le pase el micrófono. O acércate, o si quieres acercarte.
para que te vean en el streaming, que no les di la bienvenida especial a quienes nos están viendo en vivo por nuestro canal de YouTube de la Comisión Interna de Rectorado, donde también transmitimos nuestro modo nodo. Así que bueno, gracias por estar del otro lado de la pantalla también y por el Instagram de la Comisión Interna y de la Juventud de Rectorado. Y bueno, buenos días. Yo quiero agradecerles a ustedes por esta organización que tienen y el compromiso que le ponen a esto. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para organizarnos, para que esto siga creciendo? Porque el retroceso que hay en cuanto a toda esta terrible realidad que estamos viviendo, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos en las comunidades, para seguir sumando aliados? Porque hay gente tan desilusionada, sin tan poca capacitación que existe hoy en día y estamos totalmente invisibilizados muchas veces. Bueno, gracias, Fiore. Creo que la respuesta la estuvimos dando en distintos momentos reciencito. Tiene que ver con juntarnos, tiene que ver con escucharnos, tiene que ver con reunirnos. No es una pavada menor, yo creo que ¿cómo nos pensamos transitando este 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Con esta circunstancia. Entonces, efectivamente, más allá de hacer un análisis de la situación y saber dónde estamos, también no nos pueden robar la alegría. Porque es verdad, esto que Raquel lo puso en palabras muy concretas, nosotras, las mujeres de este país, somos las que tenemos ganadas 2 batallas muy importantes. Entonces, con alegría, con la misma alegría que caminamos con los pañuelos verdes, tenemos que recuperar eso. Ustedes vieron que, más allá de que está aprobada la ley de IVE y todo eso, se dejaron de ver pañuelos verdes en las carteras, en las muñecas de las mujeres. Era un distintivo que se veía por todos lados y de repente pasó y no está más. Capaz que con los pequeños gestos, como es volver a agarrar un pañuelo verde, poner un pañuelo violeta, podemos lograr algo, podemos transmitir algo. No tenemos la receta, lo único que sabemos es que tenemos que estar juntas, que tenemos que generar espacios donde nos contengan, espacios que nos contengan a nosotras, entre nosotras mismas, y seguir aguantando y resurgiendo. Yo creo que es importante la palabra, que es de a poquito, es chiquitito, no es una gran, no son grandes actividades, son actividades pequeñas, es comprometerse a algo. Si hoy de acá nos volvemos a nuestras oficinas, volvemos a nuestras casas, a nuestros barrios esta noche, y podemos hablar con 2 mujeres más, y contarles esto, y transmitirnos de sus palabras. Che, ¿sabés qué es importante este 8 de marzo? ¿Por qué no te venís a la plaza? ¿Por qué no marchás? No lo hagas sola, vení conmigo, fíjate con algún... Si debe haber algún vecino o vecina. Digo, eso es de a uno. Es el compromiso que tenemos que tener. Y es un interesante ejercicio. 2. Elijamos 2 vecinas, 2 familiares, a la que le hablemos esta noche, le hablemos el sábado, le hablemos el domingo, porque esa es la tarea la que nos corresponde y la que nos toca en esta época. La que nos toca en esta época. ¿Alguien más? Si es de mí me hace una pregunta. ¿Ile? Bueno, no, simplemente pensar si en estas cifras estamos visibilizando otras cuestiones y que vienen agarrar a la temática del retroceso en materia de derechos, cuando ya venimos de una base y de una raíz puntualmente de precarización y de desigualdad las mujeres sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Uno de los delitos que coincidentemente ha crecido exponencialmente en la Argentina, que está vinculado a la precarización y a la extrema situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres
los niños en nuestros territorios es la explotación sexual y la trata de personas. Entonces, esto que nos quede como precedente porque es lo único que realmente está creciendo en este momento en la Argentina. Y para mí, que soy del conurbano y que lo vivo en la diaria, no es un tema que podemos estar pasando, que es consecuencia de esto que estamos viviendo también. ¿Alguien más? ¿Una preguntita más? Tenés que acercarte. Pau. No, es todo tuyo. Todo tuyo el micrófono. En realidad eran dos comentarios. Pensaba, ay, le pegué la bandera. Pensaba un poco en esta situación de desigualdad que estamos viviendo y pensaba en la particularidad de las mujeres que estamos a cargo de las tareas de cuidado, mujeres que estamos solas cuidando hijos, padres, y que necesitamos trabajar más y no podemos porque tenemos tareas de cuidado. Entonces, frente a una situación en la que todos necesitamos, tenemos compañeros que sabemos que están trabajando de Uber, esto y lo otro, ¿y qué hacemos nosotras? ¿En qué tiempo podemos trabajar para generar más ingresos si estamos a cargo de todas las tareas de cuidado de las casas? Esa es una de las cosas, de ayudarnos entre nosotras, de escuchar a la compañera que esté pasando por esa situación, de ofrecer una mano, porque la única red que tenemos somos nosotras. Y después, pensaba, para ser breve, en esto del desánimo. Yo también me siento súper desanimada y me cuesta salir a la calle, pero una amiga siempre me dice, cuando te sientas así, pensá en las abuelas, en las madres que hace 50 años que están en la calle y no se cansan y siguen y salen de silla de ruedas. Pensemos en eso, no bajemos los brazos y sigamos. Yo sé que cuesta un montón, pero hay que seguir. Bueno, Sabri, te doy la palabra a vos para que hagas una consulta directamente a Raquel y que nos pueda dar una mirada también y un mensaje para la juventud, ¿no? Que para el país y también de todo. En realidad fue un montón de preguntas, pero bueno, vamos a ver. A partir de esto que compartían las compañeras, creo que hay un factor común que nos está pasando y es el miedo, ¿no? Y es el miedo de sentirnos atacadas, de que nos pase algo, de que esa seguridad que habíamos ganado en las calles un poco se perdió. Y creo que, bueno, el trabajo colectivo es ¿no? De apoyarnos las unas con las otras. Por otro lado, no dejo de pensar que la mayoría no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje de quienes apoyan estos discursos suelen ser varones jóvenes, ¿no? Y yo me preguntaba cómo hacemos para hablar con sus varones jóvenes, para convocarlos y para hacerlos entender que el feminismo no va en contra de los varones, que muy por el contrario trabaja para la equidad. Y si pensamos en esa misma línea y pensamos en lo que les pasa a los varones jóvenes hoy, digo, en un gran porcentaje podemos ver que hasta incluso aumentan las tasas de suicidio en términos que no se han visto en los últimos años, ¿no? Entonces eso creo que pone sobre la mesa que nos tendremos que abrazar, ¿no? Y cómo hacemos, ¿no? Desde lo comunicacional, no sé, es eso, ¿no? Para poner un poquito de esperanza en algo de esa línea. Bueno, qué interesante que podamos pensar esto, ¿no? Colectivamente. Yo creo que lo primero que nos lograron poner a la defensiva, esto de que no tengamos los pañuelos en las carteras, o sea, a la primera agresión que hubo de un libertario odiante contra una compañera, el reflejo fue guardando los pañuelos por temor, ¿no? Pero acordémonos que durante el debate del 2018, la composición de la sociedad era más o menos la misma, o sea, una polarización enorme entre quienes estábamos a favor y quienes estaban en contra, pero nosotras ahí supimos entender que nos habían hecho creer que éramos minoría, y en realidad éramos mayoría. Entonces yo creo que esto que dice Juli, de volver a poner el pañuelo, es una señal de ofensiva nuestra. O sea, vamos a volver no solo con lo que construimos, sino por lo que ganamos, y lo ganamos en la calle, siendo una marea enorme de compañeras, compañeros, madres, padres, de una marea intergeneracional, que por supuesto fue comandada por las pibas, ¿sí?
pero que atravesó nuestra sociedad y me parece que ahí vamos de nuevo. Nos hacen creer que somos una minoría y no lo son. Cuando fue el discurso de Milei en Davos, en donde salió a decir las barbaridades que dijo con la comunidad LGBT, construimos una enorme marcha antifascista. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a ir a una marcha antifascista? Yo no, en mi vida. Pero estaba en Córdoba, porque era el 1 de febrero, perdón. Y fue multitudinaria, es todo el país. Entonces creo que tenemos que confiar en que hay pasos que hemos dado que no van a volver para atrás. Creámoslo un poco más, ¿no? Entonces yo creo que no nos desmotiven, o sea, las elecciones y el voto frente a un descreimiento enorme y una participación cada vez más chica no son determinantes en estos temas. Creo que incluso, como decía Lucrecia Martel en una entrevista hace poco, hay muchos de quienes los votaron que son afectos cercanos nuestros. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo enorme de escuchar, de saber que está pasando esto porque hubo muchos otros errores en la historia de nuestro país y que no es la foto del último gobierno, es una película mucho más larga, ¿no? De arrastre. Y que yo soy una convencida de que desde la recuperación democrática a la actualidad no hemos resuelto las desigualdades estructurales en las que se encuentra nuestra sociedad. Entonces, el debate económico tiene mucho que ver con por qué nos gobiernan, quiénes nos gobiernan. Pero esto también va a pasar, ¿no? Y el ejemplo de las madres y las abuelas es un ejemplo sumamente válido para traer a la memoria todo el tiempo. A ellas les pasó una dictadura por encima, les pasó que siguen reclamando por sus hijos desaparecidos. Pero la democracia volvió y aquí estamos. Entonces yo creo que esto también va a pasar. Es cuestión de tiempo y es cuestión de que también nosotras tengamos confianza en que lo que conseguimos tiene un capital enorme y que no está perdido. Eso en relación a lo que decían, ¿no? Después yo creo que también es un montón sobre los jóvenes, particularmente esta idea de que son los jóvenes los que bancan a Milei y bla. No, el votante de Milei es intergeneracional. Está Doña Rosa, está el pibe joven, pero también está la piba joven que peleó por el derecho al aborto en el Congreso. Las conozco, las tengo muy cerca. Entonces tampoco tenemos que estigmatizar la juventud, porque este gobierno se encarga de hacerlo y hoy tenemos una ley que los quiere meter presos a los 14 años, ¿no? Entonces, tenemos que poder diferenciarnos y tenemos que poder construir otros diálogos con esos jóvenes que hoy encuentran en Milei una referencia, porque Milei contacta con algo que no es racional, probablemente, ¿no? Contacta con algo que está más ligado a las entrañas, a esta falta de perspectiva de futuro, no solo de futuro, de presente de muchos pibes que hoy no pueden proyectar siquiera irse a vivir solos. Entonces, y acá de nuevo, es hacernos cargo de todo lo que no hicimos, quienes en algún momento tuvimos responsabilidades institucionales, ¿no? Creo que, bueno, que hoy la responsabilidad pasa por escuchar, por no estigmatizar, por abrazar a la juventud y por también esto, en ese diálogo, en esa escucha, poder pensar otras formas de masculinidad posible, ¿no? Nosotras sabemos que el patriarcado nos oprime a nosotras principalmente, pero también les exige a los varones ser de determinada manera. Y acá les recomiendo, por supuesto, que la escuchen y la lean a Rita Segato, que tiene un montón para decir en relación a esto. Pero lo cierto es que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, el ensañamiento sobre nuestras vidas por parte de los hombres no es más que un mensaje de masculinidad para otros hombres. Es un mensaje de reafirmarse en una masculinidad que es absolutamente tóxica y nefasta, que es la que nos propone este sistema en el que estamos. Entonces creo que también podemos empezar a pensar junto con los varones que hay otras formas de masculinidad que no los van a oprimir de la manera que los oprimen y que está habilitado que sientan que puedan pensarse de una manera distinta. Entonces creo que es por ahí. Gracias, Raquel. Bueno, tenemos que ir terminando, se nos termina el tiempo. Por un lado, les queremos recordar y convocar a la marcha del lunes 9 de marzo. A PUBA que está convocando para las 15:30 horas en la Plaza Congreso. Una marcha que va a ir desde Congreso hacia Plaza de Mayo.
más adelante, no sé si Julieta, si tenés alguna precisión más en Contraesquina o más. San José y Avenida de Mayo, en principio, estos por los canales orgánicos estaremos informando, pero también decirles que este domingo, ni una menos va a estar en el Parque Centenario. Las compañeras de la campaña, creo que en Congreso o Plaza de Mayo, no me acuerdo. En Plaza de Mayo va a haber otras compañeras. Por lo tanto, más allá de cómo llegamos a marchar un 9, porque digo, esto también fue muy complejo, es complejo, el domingo podemos salir a dominguear a una plaza con mujeres, con diversidades, a tomar un mate, a participar y estar activando el mismo 8M. Y el 9 marchamos todas juntas. Gracias, todas juntas, todas unidas, acá para la resistencia. Muchas gracias, Raquel, por haber estado, a las chicas por haber organizado, a mis compas y a cada una de todas ustedes y los compañeros de este edificio por estar y haberse dedicado un ratito en comunidad, como debemos estar reflexionando de todo esto. Muchas gracias. Gracias y un aplauso para todas y todos.